La época de entreguerras, chiquillos, tuvo una serie de elementos que la caracterizan o que la destacan, partiendo por las vanguardias. Las vanguardias, chiquillos, es un cambio en la forma de hacer arte, ¿ya? Es el reflejo del cambio de una época, donde empezamos a priorizar el mensaje, el sentimiento que busco exponer por sobre la técnica. O sea, no me importa que el cuadro quede tan bonito, tan bien hechito, tan detallado, con proporción, sino que me importa el mensaje que busco expresar y que le llegue a la gente, ¿ya? De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, a ver, piensen en un ejemplo actual, no sé si ustedes recordarán el mural de Mon Laferte, ese que hizo en una casa en Valparaíso, que a los pocos días fue vandalizado, que le tiraron alquitrán o algo por el estilo. Ya, por ejemplo, el mural de Mon Laferte, no, evidentemente, si uno mira la figura femenina que ahí representa el cuerpo de la mujer, no es evidentemente un dibujo realista, ¿ya? En el sentido, no vas a encontrar probablemente a una mujer por la calle con unas proporciones similares. De hecho, si uno lo ve, se asemeja más bien a un personaje de una caricatura. Por ejemplo, a la diseñadora de moda de Los Increíbles, esa que le hacía los trajes, como ese estilo de dibujo. Pero tiene un mensaje detrás, un trasfondo, y eso es lo que importa. Y esa lógica es la que imponen las vanguardias en el arte, ¿no? También en esta época nos encontramos con la relajación moral. A ver, ¿cómo explicamos esto en forma sencilla? Tras la guerra, tras momentos de tensión o de estrés en tu vida personal, tú buscas una forma de relajarte, ¿cierto? Como el lema de la popular bebida, haz todo, haz nada, ¿ya? Te estresaste, trabajaste, estudiaste, estuviste full todo un tiempo, llegó un punto que terminaste todo lo que tenías que hacer y te relajas. Como, oh, listo, terminé. Y literalmente te echas en la silla, en el sillón, así como, oh, listo. Tengo un par de días para mí, ¿ya? En la sociedad ocurrió algo similar. Estuvieron estresados con guerras, con conflictos, con tensiones políticas, que pasado eso, llegaron a un punto en que dijeron, queremos reventarnos carreteando, tomando, bailando, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que en esta época la vida nocturna toma mucha fuerza, ¿ya? La vida del bar, de la bohemia, de ir a un pub a tomarse un trago, de ir a bailar a un lugar. No existían las discotecas como hoy en día, ¿ya? Pero se entiende la idea, en el fondo. Un lugar para relajarse, para tomar, para conocer gente. Llegó a tal punto, chiquillo, el tema con el alcohol, que en Estados Unidos se llegó a prohibir el alcohol. De hecho, Estados Unidos vive una época que se llamó la época de la prohibición, donde era ilegal producir, almacenar y consumir alcohol. Eso duró prácticamente 10 años en Estados Unidos. Se consumía, evidentemente, alcohol en forma ilegal, ¿ya? De hecho, si ustedes han visto alguna vez Los Simpsons, hay un capítulo que se llama Homero y la Prohibición, donde replican ese proceso de la historia norteamericana en un capítulo de Los Simpsons. Y cómo tiendas de mascotas, farmacias, se convirtieron en lugares donde la gente iba a tomar, ¿ya? Hablamos entonces de un aspecto artístico-cultural, un aspecto social y también tenemos un aspecto económico, ¿ya? En este caso, la crisis del 29. La crisis del 29 se genera por la especulación financiera. ¿Qué es eso? La especulación, chiquillos, se refiere a estar observando el mercado, cómo se mueve, cómo varía, para comprar barato y vender caro, y hacer ese juego constante. Quizá hoy en día ustedes lo más cercano que pueden encontrar son esta gente que uno les dice mentalidad de tiburón, ¿sí? O estos tipos que se creen su propio jefe y te invitan a emprender, como invita a tres amigos a este emprendimiento y obtendrás ganancias de un 100%, ¿ya? Esa lógica, chiquilla, tiene que ver con la especulación financiera. Eran tipos sin escrúpulos en ese sentido, les daba lo mismo los efectos que generaran en la sociedad o en las dinámicas económicas, solamente les importaba ganar dinero, ¿ya? Esta especulación financiera generó una crisis en Estados Unidos, ¿ya? Una crisis principalmente dada porque llegó en un punto que la población eh, pidió tanto préstamo que después no era capaz de pagar sus deudas. Y para pagar deuda contraía deuda. Y ese círculo vicioso llegó a un punto en el cual ya no fui capaz ni con un préstamo a pagar la deuda. Crisis, ¿ya? Esta crisis que nace en Estados Unidos, que se le llamó el jueves negro, ¿ya? De Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York,
se propagó por el mundo como una peste, literalmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el principal prestamista del mundo en la época y al verse afectado su economía, sus instituciones bancarias, también comenzaron a exigir que desde fuera les pagaran todo, ¿ya? Y Europa todavía no estaba en condición de pagar lo que debía, porque todavía se estaba reconstruyendo. Eso genera que también Europa entre en crisis. Y al entrar Europa en crisis, no se consumen materias primas, no se consumen productos como el cobre, como el trigo, como la carne, no se compran en el extranjero. Por lo tanto, los países exportadores de materias primas como Chile también se ven afectados. Y una crisis que partió en Estados Unidos se convirtió en una crisis mundial. ¿Ya? De hecho, en esta época, Chile como país quedó en quiebra y no tenía cómo pagar sus deudas. O sea, tú sabes lo que pasa cuando caes en quiebra y no puedes pagar tus deudas, ¿cierto? Supongo que sabes lo que ocurre. Te embargan todo, lo rematan y con eso pagan la deuda. Y cuando te embargan es que te embargan tu computadora, tu teléfono, tu televisión y te dejan lo mínimo para sobrevivir. ¿Ya? De hecho, hasta te pueden embargar la casa y quedaste sin casa. Chile estaba en esa situación, o llegó a estar en esa situación en la década de 1930, debido a esta crisis del 29. Ahora bien, los gringos, ¿cómo lograron salir de este problema? ¿Cómo lo solucionaron? A través de una política estatal que se llamó el New Deal, el nuevo trato. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos? Potenció las industrias, potenció las grandes obras públicas, en el fondo todo aquello que requiriera gran cantidad de mano de obra trabajadora, para así dar empleo a la gente y que esta gente pudiera percibir un sueldo, un ingreso. Y de esa forma, recibiendo un sueldo, poder pagar sus deudas, ponerse al día, sanear la economía del país y volver a funcionar. ¿Ya? De hecho, cuando me refiero a obras, son grandes obras, chiquillos, represas, rascacielos, carreteras que recorren el país de este a oeste, de norte a sur, ¿ya? Eh, Centrales eléctricas, o sea, todo lo que fuera una gran infraestructura y que necesitara mucha mano de obra. ¿Bien? Y por último, chiquillos, quizá el punto más destacable de esta época entre guerras es que surgen, emergen lo que se llaman los totalitarismos. ¿Ya? Profesor, dime, estudiante imaginario, ¿qué caracteriza un totalitarismo? Que existe un partido político único, o sea, se establece solamente un partido de Estado, no se le da pie a una oposición política. En la Alemania nazi se estableció que el único partido iba a ser el Partido Nacional Socialista Alemán, en la Unión Soviética el Partido Comunista Soviético, en Italia el Partido Fascista Italiano. ¿Ya? El mundo político, el gobierno, en este caso, ejerce un control social, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué actividades hacen? ¿Ya? De hecho, en esta época toman fuerza lo que son las policías secretas, ¿ya? Lo que uno podría asociar quizás a la figura del sapo, ¿ya? De esta persona que está ahí mirando, ¿qué haces? ¿Ya? A ver qué está haciendo algo ilegal. Mira, se están juntando y preparando una manifestación política. Ah, ya. Voy a llamar al partido y al gobierno. Aló, presidente, este grupo de gente, y este están preparando una revuelta. Gracias, chao, pum. Y llegaba la policía secreta. Y si a la segunda no respondiste, reventaban la puerta y te sacaban. Y te mandaban a un campo de concentración o te encarcelaban. En el peor de los casos te terminaban matando. ¿Ya? Además, el control social viene de la mano con los medios de comunicación, con la publicidad, chiquillos, con la prensa. De hecho, en esta época, por ejemplo, en el caso de el partido nazi alemán, se generó toda una campaña publicitaria en los medios de comunicación escritos en contra del pueblo judío, porque se les consideraba parte del problema. ¿Ya? ¿Por qué? Hay muchas teorías de que los judíos estaban en contra del imperio alemán en la Primera Guerra Mundial, de que Hitler tuvo dramas con los judíos, o sea, pero siempre se les consideró como un enemigo interno. Además que eran, por lo general, familias poderosas económicamente, ¿ya? Debido a que ellos, por lo general, se dedicaban a lo que es el comercio, ¿ya? Y a la actividad financiera, ¿ok?
Entonces tenemos ese control social. También estos partidos o estos gobiernos crean enemigos, ya, crean, ojo, lo crean en su mente, enemigos internos y externos. ¿Qué son enemigos externos? Por ejemplo, para los nazis era Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los que fueron sus principales enemigos en la guerra. Para los rusos, el enemigo era el capitalismo, ¿ya? Para los fascistas italianos, lo mismo, el enemigo eran estas potencias como Estados Unidos, como Inglaterra. Y los enemigos internos es gente que se cree o se construye la imagen de que son posibles desertores o traidores a la patria, ¿ya? En el caso de la Alemania nazi eran los judíos, ¿ya? Y por eso fueron perseguidos y fueron exterminados, y Hitler propuso la solución final, que era el exterminio de toda la población judía que estuviese en el fondo a su alcance, ¿ya? Y por último, también tenían características de ser antiliberalistas y anticapitalistas. ¿Eso qué significa? Tienden a creer en economías controladas por el Estado, ¿ya? No creen en la iniciativa privada o creen que es un posible enemigo para el funcionamiento del país. Por eso la economía tiene que ser manejada por el Estado, controlada por este, y en el fondo también eh, todo debe estar bajo la supervigilancia del Estado, ¿ya? Es por eso, chiquillos, que eh, la época entre guerras eh, fue caracterizada por esto hasta el año 39, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Voy a avanzar, chiquillos. Bien, aquí tienen algunos ejemplos de imágenes. Ahí ustedes ven en la parte superior una imagen de la prohibición en Estados Unidos y cómo esos hombres están botando el alcohol, ¿ya? De hecho, porque lo tiraban en las cañerías, o sea, para que ni siquiera las botellas las pudiera recuperar de contrabando. De hecho, esto trajo, chiquillos, por ejemplo, en Estados Unidos, el surgimiento de la mafia, ¿ya? La mafia al estilo Al Capone, así, de los traficantes de alcohol, porque hasta producir alcohol en tu casa era ilegal, con lo cual se traficaba o se entraba de contrabando desde otros lugares como Canadá o México, o se producía en forma clandestina, ¿ya? Y en el caso de la imagen que está a la derecha, están viendo un afiche que yo me di el tiempo de traducir mediante San Google, ¿ya? Dice: en el polvo todos los enemigos de la Gran Alemania. Eso dice la frase que aparece en ese afiche, y es una publicidad de la Alemania nazi. Si ustedes se dan cuenta acá, aparece la imagen de una persona, un hombre con la bandera británica, que vendría siendo una representación de Winston Churchill, una representación de un capitalista, y acá podría ser un presidente de algún otro país, parece que es francés por el tipo de sombrero, ¿ya? Pero en el fondo aquellos que Alemania consideraba enemigos de su proyecto, de su país, ¿ya? A eso me refiero con control social, con la publicidad, chiquillos. Te venden un mensaje que terminaba lavándole el cerebro a la gente. O sea, yo no creo que un ser humano nazca odiando, por ejemplo, a otro pueblo, sino que es lo que te enseña la prensa, tu familia, la historia, las costumbres, es lo que te lleva, por ejemplo, a tener cierto encono, cierta rabia frente a un pueblo u otro, ¿ya? ¿Qué es lo que le ocurre, por ejemplo, a los hermanos de Perú, Bolivia con Chile por la guerra del Pacífico? A ellos sistemáticamente en su discurso escolar se les enseña que el chileno fue el malo. Y por eso ellos tienen un discurso tan arraigado y tanto odio o encono, por ejemplo, contra Chile por lo que pasó en la guerra, ¿ya? Bien, ahí, chiquillos, yo les pongo también una pequeña pregunta como para que ustedes vayan reforzando contenidos, que es: explique las características que presenta el totalitarismo que surge en la Europa entre guerras, ¿ya? Para responder eso, en su cuadernito, y usted lo tenga como ayuda a memoria, tiene que basarse en la parte final del esquema anterior, ¿ya? Vamos a dejar ahí un minutito para que lo puedan copiar, y si lo quieren copiar, y de ahí continuamos. 1939 a 1945, chiquillos. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial, evidentemente segunda porque estuvo la primera, eh, ¿cuáles son los antecedentes o cuáles son estos elementos que nos permiten configurar una realidad preguerra? ¿Ya? Primero, al final de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de las Naciones. Es un precursor de las Naciones Unidas, cuya finalidad original era evitar un nuevo conflicto armado y buscar soluciones mediante el diálogo. Muy bonito, suena hermoso en el papel. En la práctica, chiquillos, esto fue un fracaso, pero un fracaso rotundo. En esta época,
la Alemania nazi se comenzó a expandir por Austria, por lo que es Checoslovaquia, y la Sociedad de las Naciones miraba, oye Alemania, porfa, déjate de hacer esto, ¿puedes no volver a hacerlo? ¿Puedes devolverle la independencia a estos pueblos? No. Bueno, la Sociedad de las Naciones decía, bueno, lo intenté. Cuando Italia invade Libia e invade Etiopía, ocurre exactamente lo mismo. En Italia, ¿qué estáis haciendo? Porfa, déjate de hacer tonteras, ¿ya? Devuélvele la independencia a Etiopía. No. Lo intenté. Lo mismo con Japón. Oye, Japón, déjate de invadir China, déjate de invadir Vietnam, porfa. Déjalos tranquilos y devuelve lo que conquistaste en forma violenta. No. Lo intenté. Eso fue la Sociedad de las Naciones, chiquillos. Por eso fue un fracaso rotundo. Nunca tuvo medidas de presión o medidas que obligaran a estos países que tenían un afán expansionista de que pararan con sus conductas. Así que fue un fracaso. ¿Ya? Es una época de totalitarismo, chiquillos. Hitler asume en Alemania, Mussolini estaba en el poder en Italia, Stalin estaba en el poder en la Unión Soviética, en Japón todavía tenían un culto al emperador bastante importante, ¿ya? En España estaba la dictadura de Franco, o sea, era una época bastante convulsionada, bastante movida, que te hacía pensar en que un gran conflicto podía venir, viendo las personas que estaban gobernando países importantes de la época, ¿ya? Y hasta que ocurrió el momento clave, aquel hecho que detonó el conflicto, que fue la invasión de Alemania a Polonia en el año 1939. Esta operación se llamó Operación Casco Blanco, ¿ya? Donde los alemanes ocupan una nueva estrategia llamada la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. No se preocupen, chiquillos, si a veces digo nombres en alemán o conceptos muy raros, ¿no? Si no están acá, es que no los voy a preguntar. Eh, Blitzkrieg o Guerra Relámpago, ¿qué es eso? Es en el fondo un ataque rápido con todo lo que tienes, tanques, aviones de combate, soldados, todo rápidamente y ocupar rápidamente el país. Y eso fue lo que hizo la Alemania de Hitler. Tomó rápidamente lo que es Polonia y ya ese fue el punto de decir, ¿saben qué más? No podemos aguantar esta tonterita, así que le vamos a declarar la guerra a Alemania. Y fue Francia y Gran Bretaña quienes le declaran la guerra. En el caso de la Unión Soviética, ellos tenían firmado un pacto, el Ribbentrop-Molotov, firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética para no pelear entre ellos. Hitler al final no va a cumplir ese acuerdo y eso va a significar que la Unión Soviética entre al conflicto, ¿ya? Ahora bien, ¿qué países se enfrentaron? ¿Ya? Podemos dividir en dos grandes bandos, las potencias del eje y las potencias aliadas. Las potencias del eje fueron la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini y el imperio japonés de el imperio del sol naciente. El emperador chiquillo en esta época en Japón prácticamente no manejaba los temas con otros países, ¿ya? Allí habían generales que manejaban, como el general Toho en Japón, que eran los claves. El emperador Hirohito estaba ahí nomás y ponía la cara, ¿ya? Y en el caso de las potencias aliadas, las que combatieron desde el comienzo del conflicto fueron Gran Bretaña y Francia, ¿ya? Francia duró menos de un año en la guerra porque en la campaña occidental los alemanes no ocuparon rápidamente. De hecho, Francia fue obligada a firmar una tregua, ¿ya? Un armisticio, donde se dio todo lo que le quitó la Alemania nazi, lo perdió. De hecho, Francia quedó dividido, se convirtió en la mitad de lo que es hoy en día, y se creó lo que es un estado cliente, un estado satélite, o bien estado títere que le llaman, que fue la Francia de Vichy o la República de Vichy en Francia, y una Francia libre que fue la Francia de la Resistencia. En el caso de la Unión Soviética, cuando los alemanes rompen el pacto de Ribbentrop-Molotov, entran los soviéticos a la guerra porque los alemanes invaden la Unión Soviética. Y ojo, invadieron y avanzaron y llegaron hasta Stalingrado. Stalingrado es la batalla más famosa de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo oriental, ¿no? Fue una batalla que duró 6-7 meses, chiquillos. O sea, 6-7 meses de enfrentamiento en la ciudad. Fue en invierno. Aquí cuenta la historia y cuentan los relatos de la época que Hitler demostró que era mal general.
porque todos los generales de élite de la Alemania nazi le decían, Mein Führer, mi señor, mi emperador, mi líder, paremos, esperemos que pase el invierno y seguimos avanzando y pongamos una línea defensiva, es muy difícil mover los suministros, es muy difícil llegar con armas, y dicen, no, empujen, 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 avancen, avancen. Mein Führer, los soldados no dan más, están reventados, los vehículos no andan por el pantano, no, avancen, avancen, avancen. Fue tal el desgaste que sufre el ejército alemán peleando en el frente soviético que eso al final da vuelta a la tortilla y le da ventaja a los aliados. Porque en el fondo perdieron millones de soldados peleando en el frente ruso por el invierno. Uno sabe que cuando vas a salir a la intemperie en invierno, tienes que ir bien preparado, con ropita abrigada, con bototo, con bufanda, con un chalcito, así como para no pasar frío. Los chiquillos, los soldados alemanes, iban muy mal preparados para eso. Así que terminaron muriendo muchos de ellos, o siendo capturados por los soviéticos. Y usted me dirá, ¿y cuándo entran los gringos, profesor? Cuando los japoneses se pegaron el condoro de su vida. Estados Unidos estaba en Estados Unidos tranquilamente, en América, viendo cómo se mataban, hasta que a los japoneses se les ocurre la brillante idea de atacar una base naval norteamericana, Pearl Harbor, el de la película, en Hawái. Hacen este ataque y evidentemente los gringos dijeron, ok, yo no quería, tú me obligaste. Y entran los norteamericanos en la guerra, los estadounidenses, y eso fue un boost, un impulso en cuanto a la moral de las tropas que estaban peleando en Europa súper importante, porque llegaba la principal potencia militar de la época, con soldados frescos, con tanques, con armas, o sea, fue un boost a la guerra. Y de hecho los norteamericanos pelearon tanto en el frente europeo, en el africano y en el frente del Pacífico, que es Oceanía, ¿ya? Que por lo general uno siempre que habla de la Segunda Guerra Mundial se queda en Europa, pero nunca hablas, por ejemplo, de lo que pasó en Oceanía, ¿ya? O en Asia, con las Filipinas, cuando las recapturan y todo ese jaleo. Todo eso, chiquillos, gran medida es parte o gracias a los gringos. Los gringos entran al conflicto, llevan soldados, llevan armas, llevan tanques, aviones, y esto comienza a dar vuelta a la tortilla que en un comienzo se mostraba bien favorable para la Alemania nazi y sus aliados. Finalmente, tras el día de Normandía en 1944, cuando desembarcan en las playas de Normandía y comienza toda la recuperación de Francia, la recuperación de los Países Bajos, por el frente de la Europa Oriental, de frente ruso, los soviéticos vienen avanzando, ya África había sido liberada del dominio de las potencias del eje, ya en el frente del Pacífico también iban lentamente en el fondo recuperando los territorios que usurpó el imperio japonés, y así hasta que al final llegamos a la parte final, que es cuando se invade Alemania, los aliados invaden Alemania, toman Berlín, matan, Hitler se suicida, y se da por concluida la guerra en Europa y en África. Y en unos meses más en Asia cuando los norteamericanos lanzan las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, dándole en el fondo dando una muestra de su poderío militar, y ahí Japón firma definitivamente la rendición de la guerra. Y se acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, el conflicto, la guerra en sí, se peleó en prácticamente 4 continentes. ¿Ya? O sea, solamente América fue un lugar que no se vio afectado directamente por el conflicto. Pero se peleó en Europa, se peleó en el norte de África, se peleó en lo que es el sudeste asiático y en Oceanía. Eso significa que la guerra fue prácticamente una guerra global, ¿ya? Y eso en cuanto a lo que ustedes tienen que saber de la Segunda Guerra Mundial y entender que las consecuencias que trajo esto, la más destacable, chiquillo, es que surgen dos grandes superpotencias en el mundo. Una es Estados Unidos y la otra es la Unión Soviética. Que esta lucha entre estas ideas, entre estos modelos, no dará pie a lo que se conoce tradicionalmente como la Guerra Fría. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas, alguna inquietud, algún dato que quieran aportar, chiquillos, sobre el tema.
Bien. Acá tenemos tres imágenes. Vamos a partir por la izquierda. Arriba está el desembarco en Normandía. ¿Ya? Bueno, eso es parte del desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía, también llamado Operación Overlord o Día D, es la operación anfibia más grande de la historia que se ha hecho. O sea, prácticamente toda la costa noroeste de Francia, ¿ya? La que colinda con Inglaterra en el Canal de la Mancha, fue utilizada para desembarcar tropas. Fueron 5 playas, que se llamaron Juno, Omaha, Gold, Sword, Utah. Los nombres clave. Ahí desembarcaron británicos, canadienses, estadounidenses, australianos, neozelandeses. Desembarcaron ahí, en esas 5 playas. Los alemanes tenían líneas de defensa. De hecho, si son ñoños y alguna vez jugaron algún Call of Duty viejo o un Medal of Honor viejo, probablemente se enfrentaron a una misión que les mostraba el desembarco del día D. ¿Ya? En la imagen que está en la izquierda abajo te muestra las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, en ese orden de izquierda a derecha. La que está a la izquierda es la de Hiroshima y la que está a la derecha es la de Nagasaki. ¿Ya? Cuenta el relato, chiquillos, que el piloto que llevaba ese vuelo, que llevaba la bomba, nunca supo que era una bomba atómica. ¿Ya? El, el avión que lanzó la primera bomba, no me acuerdo si será el mismo en la segunda, se llamaba el Enola Gay, así se llamaba el barco. El avión, Enola Gay. Y creo que era Little Boy y Fatman se llamaban los nombres códigos de las bombas. ¿Ya? Y esa, en el fondo, ese típico hongo radioactivo que se genera, tiene que ver con las reacciones químicas que ocurren ahí, y la temperatura y el vapor que se genera. Eh, debe ser, chiquillo, una de las peores acciones que cometió el ejército norteamericano en su historia. ¿Ya? Japón estaba rendido en esta época ya prácticamente de la guerra, y fue solamente para mostrar fuerza, como somos lo más grande, mira el arma que tenemos, que lanzaron las bombas. De hecho, muchos murieron, muchos niños, jóvenes, adultos, quedaron con secuelas de por vida. De hecho, en estas zonas de Japón, por mucho tiempo, hubo un número elevadísimo de cánceres o nacimientos con algún tipo de malformación genética, debido a los efectos de la radiación que generó en la población. ¿Ya? Y la imagen que está a la derecha te muestra una imagen de lo que fue Stalingrado, en la batalla de Stalingrado. ¿Ya? O sea, imagínense estar 6-7 meses combatiendo ahí, donde si asomaban la cabeza probablemente te iba a llegar un tiro y iba a terminar muriendo. ¿Ya? Debe ser de las batallas más cruentas de la guerra, porque fue en invierno. ¿Ya? Por si acaso. Y duró entre esos años, no fue que fuera un año completo, sino que comenzó, supongamos, a finales del año 1942, o sea, cuando en Europa, en el hemisferio norte, perdón, se está pasando el invierno. Es por eso que fue una batalla tan cruenta. Bien, y una pregunta para que ustedes puedan ir desarrollando contenido, desarrollando ideas. ¿Qué elementos nombrados en clases nos permiten explicar el origen de la Segunda Guerra Mundial, chiquillos? Y ahí recuerden que hablamos del fracaso de la Sociedad de las Naciones y también, chiquillos, hablamos un poquito de la existencia de los totalitarismos en Europa. ¿Ya? Ahí tenemos esos dos factores, esos dos elementos que nos permiten explicar el porqué de la Segunda Guerra Mundial. Totalitarismos y también el fracaso de la Sociedad de las Naciones. ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo no entendí, ¿puede explicarlo de nuevo? Es que mi hijo no me dejan escuchar bien. Ya, esa pregunta que les di como para reflexionar, ¿a eso te refieres, cierto? Sí, profe. Ya, a ver, cuando yo les digo qué elementos nombrados en clase nos permiten explicar el origen de la Segunda Guerra Mundial, voy a volver atrás, ya, un poquito, así que no se preocupen. Ahí están. Cuando hablamos de los elementos que nos permiten explicar son el fracaso de la Sociedad de las Naciones, porque no tuvo esa función de evitar que ocurrieran conflictos, ¿ya? Seguían ocurriendo, y la existencia de gobiernos totalitarios como la Alemania nazi o la Italia fascista
o el gobierno comunista de Stalin. O sea, estos elementos que están acá permitieron o favorecieron que al final ocurriera esto y se desencadenara lo que es la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que dije. ¿Bien? No sé si queda más o menos claro para avanzar. Sí, profe. Maravilloso. Ya, chiquillos, voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Bien, la Guerra Fría. Aquí, chiquillos, cada vez nos estamos acercando más y más a nuestro presente. Aquí, la Guerra Fría va de 1945 a 1991. Por ejemplo, yo ya había nacido para el 91, yo soy del 88. Probablemente aquí existe algún estudiante, quizá también de los finales de los 80, comienzos de los 90, o sea, ya estamos llegando al presente. Hace un mes estábamos en el 2500, 3000 antes de Cristo. Bien, la Guerra Fría. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como te anticipaba en la diapositiva anterior, surgen dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y estas entran en lucha para ver quién es la principal potencia del mundo y logra imponer sus ideas, su modelo de sociedad y su modelo económico. ¿Ya? Ahora bien, estos modelos eran opuestos, chiquillos, era como el día y la noche. Y aquí brevemente están explicados cada uno de ellos. A nivel económico, Estados Unidos plantea la idea de un capitalismo privatizador, es decir, de regular la economía y que todo pase a manos de empresas privadas y que sean los privados quienes produzcan bienes y entreguen servicios y el Estado se preocupe de regular algunos aspectos solamente. A la larga, al terminar el conflicto, esta visión es la que se impone. Y es por eso que nosotros vivimos en un mundo con esas características, donde todo es privado prácticamente. Donde yo si quiero obtener un servicio de telefonía, tengo que contratarlo con una empresa privada. ¿Ya? Mientras que la Unión Soviética lo que proponía, por si acaso URSS es Unión Soviética, ¿ya? Planteaba una economía planificada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo fuera el Estado quien decidiera qué se produce, a qué precio se vende, en qué volumen se va a producir, y todo era en el fondo controlado, manejado por el Estado. ¿Ya? Algo que, por ejemplo, hoy en día existe en países como Cuba, como Corea del Norte, ¿ya? Donde el Estado prácticamente entrega todos los servicios. Y a nivel social, eh, el modelo de Estados Unidos defiende, promueve, protege las libertades individuales de las personas. ¿Ya? Libertad de expresión, de manifestación, de formar un partido político, de poder abrir un blog de internet y dar mi parecer sobre lo que ocurre día a día, ¿ya? Poder salir y hacer una marcha pública. Y si ustedes se dan cuenta, ese es el modelo que se impone, ¿ya? En la actualidad. Mientras que la Unión Soviética promovió un modelo diametralmente opuesto que se centraba en el control social. Es decir, el Estado controla los programas de televisión, los programas de radio, lo que se escribe en los diarios. De hecho, hasta el día de hoy, países, por ejemplo, como Corea del Norte o Cuba, tienen mucho control y censura en esos ámbitos. ¿Ya? Por ejemplo, allá no existen las redes sociales que nosotros manejamos. ¿Ya? Hay países que tienen, por ejemplo, esta política todavía en lo social como China. De hecho, en China no existe Facebook, no existe YouTube, no existe Google, no existe WhatsApp, Instagram, sino que ellos tienen sus versiones que son controladas por los servicios de Internet que existen en China y controlan lo que en el fondo lo que se escribe, lo que no se escribe. Existe censura a la información. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, no sé, películas, videos musicales, libros, son prohibidos porque sus enseñanzas, su mensaje, van en contra de los postulados de los partidos políticos gobernantes y por eso no se les permite. ¿Ya? A eso apunta esa idea de control social. ¿Ya? Ahí tenemos, para que se den cuenta, lo opuestos que eran los modelos, eran muy diferentes uno del otro. ¿Ya? Ahora bien, algo que aquí quizás no colocamos, pero que es importante que sepan, es por qué se llama fría. ¿Alguno de ustedes sabe por qué esta guerra se le denominó Guerra Fría? Y no Guerra Caliente, Guerra de las Galaxias, Guerra Imperialista o Guerra por el Mundo. ¿Alguien sabe por qué se le llama Guerra Fría?
Nadie sabe por qué se llama Guerra Fría, chiquillos, porque nunca hubo un enfrentamiento directo a nivel militar entre las dos superpotencias. Nunca hubo una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que sí existieron fueron otros tipos de enfrentamientos. Por ejemplo, la carrera espacial. ¿Quién manda el primer satélite? ¿Quién pone el primer ser humano en la órbita del planeta? ¿Quién manda el primer ser vivo? ¿Quién es capaz de colocar la primera estación internacional? Todo lo que te acabo de nombrar, los primeros fueron los soviéticos. El primer satélite fue el Sputnik 1, el primer ser vivo fue la perrita Laika, el primer hombre fue el cosmonauta Yuri Gagarin, los rusos tuvieron la primera estación espacial internacional. Lo único que lograron primero los gringos, los norteamericanos, fue llegar a la Luna. Y solamente por hacer eso se creen ganadores de la carrera espacial. No lo digo yo, chiquillos, lo dicen los hechos. Quizá lo que sí tuvieron los norteamericanos fue que su programa espacial duró más en el tiempo, porque la economía soviética comenzó a decaer y no fue capaz de mantener estos programas espaciales. Pero todo lo que te acabo de nombrar es cierto, ¿ya? También hubieron carreras de armas, o sea, ¿quién tenía el mayor arsenal? ¿Quién tenía más armas? ¿Quién tenía más misiles nucleares? ¿Quién era capaz de llegar con un misil nuclear lo más lejos posible? De esa forma se enfrentaban y mostraban músculos, así como, soy más fuerte que tú, no, yo soy más fuerte que tú. De hecho, dato para romper un poco la clase. ¿Cuántos de ustedes alguna vez vieron Bob Esponja, chiquillos? Yo aún lo sigo viendo. Ya. ¿Dónde vive Bob Esponja? Debajo del mar, ¿Pero en qué lugar? ¿Saben cómo se llama el en lugar, una no? piña. No, pero ¿cómo se llama el lugar? El lugar. Fondo de Bikini. ¿Ustedes saben que ese lugar existe, no? Les voy a describir la infancia, chiquillos, lo sé. Pero el atolón de Bikini fue un lugar que utilizaba Estados Unidos para hacer pruebas nucleares. ¿Ya? Y de hecho en ese lugar no se puede vivir, porque existe tanta radiación que sería imposible para un ser humano vivir. Ahora tú te explicas cómo una esponja de mar habla y tiene brazos y piernas, o una estrella de mar. Ese fue el mensaje que intentó dar el creador de la serie, o mostrar eso, los efectos de la radiación en el fondo marino. ¿Por qué eso fue? Da un cangrejo, ¿cuándo han visto un cangrejo que hable? ¿O una ballena como Perlita? ¿O una estrella de mar como Patricio? Una ardilla bajo el agua. No, pero es que es una ardilla bajo el agua también, pero ese es otro cuento. Calamardo, por ejemplo. Chiquillos, tiene que ver con esto. ¿Por qué lo saqué a colación? Porque tiene que ver con los efectos que generó esto, y es para tocar un tema quizás más serio, que es los efectos que tuvo, chiquillos, la carrera armamentista en el mundo. Hay muchos lugares del mundo, chiquillos, que quedaron inhabitables por las pruebas nucleares, que eran pan de cada día en esta época para demostrar qué potencia era más grande y tenía un mayor arsenal nuclear. ¿Ya? Y eso, chiquillos, hasta el día de hoy pagamos los platos rotos por eso. Hay paisajes que son hermosos, que son inhabitables, y que no son visitables, simplemente por la avaricia y la codicia del hombre de demostrar quién es más fuerte. ¿Ya? Ahora bien, pasando a temas más light, después de haberle destruido su infancia probablemente a más de alguno, vamos a pasar a hablar de los deportes, chiquillos. Profe, ¿qué tienen que ver los deportes acá? ¿Qué tiene que ver el fútbol, la pichanga, el mundial, los Juegos Olímpicos? Tienen que ver muchísimos, chiquillos. Otra forma de enfrentamiento en esta época de Guerra Fría son los deportes. En los Juegos Olímpicos, donde competían todos los países del mundo, las dos superpotencias competían para ver quién llegaba más arriba en el medallero, quién tenía los deportistas más bacanes. Y eso, chiquillos, nos llevó a otro fenómeno que es súper vigente: el doping, el dopaje, ya que es consumir en el fondo o inyectarse sustancias ilícitas para mejorar el rendimiento deportivo. De hecho, hay muchos relatos y experiencias de atletas que cuentan cómo eran sometidos a tratamientos médicos para mejorar su rendimiento deportivo, ¿ya? Y de hecho, también como muchos escapaban de sus países, sobre todo de la órbita soviética, escapaban hacia el mundo más libre porque los entrenamientos, chiquillos, eran inhumanos en la época.
porque tenías que sí o sí vencer al norteamericano, sí o sí tenías que vencer al soviético en el conflicto, porque si no era una deshonra para la nación. A ese nivel llegaba, chiquillos, o sea, el deporte se transformaba en una herramienta política. De hecho, si tu país era organizador de los Juegos Olímpicos, te convertías en el centro del mundo por un mes. De hecho, cuando Moscú fue sede de los Juegos Olímpicos en 1980, Estados Unidos y algunos países cercanos a él decidieron no ir a los Juegos Olímpicos, lo que se llamó en el boicot estadounidense. Y cuando los Juegos Olímpicos fueron en Los Ángeles, California, 1984, los soviéticos no fueron, fue el boicot soviético. O sea, ocurría esto porque era también un tema de Estado, un tema de política. Y otro deporte que también fue campo de batalla de la Guerra Fría fue el ajedrez. De hecho, en plena Guerra Fría se jugó lo que se llamó en ajedrez la partida del siglo, que fue el match por el título del mundo entre Boris Spassky y Bobby Fischer, cuando por primera vez un estadounidense se convirtió en campeón del mundo en ajedrez, ganándole un soviético. O sea, tenía todo un simbolismo de Guerra Fría de el, el norteamericano venciendo al comunismo. Entonces, jaleo, era toda una campaña de ese estilo que había detrás de estos deportes, chiquillos. ¿Y por qué fue tan importante? Porque el ajedrez es un deporte que históricamente han dominado los países de órbita soviética. De hecho, si alguna vez muy aburridos tienen tiempo de ver el listado de los campeones del mundo en ajedrez, en su gran mayoría todos han sido soviéticos o países que fueron satélites de la Unión Soviética. Dato. ¿Ya? También, chiquillos, nos enfrentamos o se enfrentaron estas superpotencias en otros conflictos armados. ¿Ya? O sea, no, por eso cuando hablo de que no fue una guerra directa, es que no fue una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero, por ejemplo, en la guerra de Corea del año 50 y 53, Corea del Norte estaba apoyada por el Partido Comunista Chino y Corea del Sur estaba apoyada por Estados Unidos. Y de hecho, todavía no se firma la paz en la guerra de Corea. Lo que existe es una tregua, un armisticio que existe del año 53, que estableció, si no me equivoco la memoria, en el paralelo 38, latitud norte, me puedo equivocar, chiquillos, con el paralelo, estableció la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte instaló una dictadura comunista, comunismo juche propio de Corea del Norte, con la dinastía de los Kim. Tenemos ahora Kim Il-sung, creo que es Kim Jong-un, no me acuerdo quién es el que está actualmente. Y Corea del Sur fue mucho más cercano a Estados Unidos y a Japón. Ya, en Vietnam ocurrió algo similar, pero acá Vietnam del Sur, que era más cercano a Estados Unidos, terminó siendo derrotado y Vietnam por mucho tiempo tuvo una dictadura de corte comunista liderada por Ho Chi Minh. ¿Ya? En la descolonización de África también ocurrió algo similar. De hecho, cuando fue la guerra civil en Angola, un país africano que fue colonia portuguesa, fueron a pelear revolucionarios cubanos, que eran comunistas. Y en Angola se estableció un gobierno de corte comunista. O sea, la Guerra Fría, chiquillos, afectó a todo el mundo prácticamente, ¿ya? En mayor o menor medida. De hecho, en Chile también tuvo una influencia, sobre todo cuando fue el golpe de Estado que derrocó a Allende. Allende, recuerden que era un presidente de izquierda, socialista, que llegó en un continente que estaba bajo la influencia de Estados Unidos, por lo tanto era inadmisible que existiera un presidente eh, socialista, además de Cuba. Así que Estados Unidos presionó al gobierno chileno, presionó a la élite política y militar chilena para desestabilizar el país y así justificar un golpe de Estado. Y eso fue lo que ocurrió en Chile. ¿Ya? Bueno, y también un hito que marcó la historia contemporánea fue la crisis de los misiles en Cuba, el año 62. ¿Ya? Esta crisis de los misiles, chiquillos, ocurrió porque Cuba, tras la revolución cubana de Fidel, eh, se instala como un gobierno socialista cercano a la Unión Soviética y le dice a la Unión Soviética, oye chico, vení para acá. Llega, podéis instalar tus misiles acá, compadre, y apuntáis directo a Estados Unidos. ¿Qué te parece? Al soviético ni que le dijeran algo. Ya, pues, ¿qué topamos? Cuando Estados Unidos se entera de eso, dice, ok, por favor, saca los misiles,
no quiero que corra sangre, no quiero tener que activar el botón para que salgan los misiles nucleares y apunten a Cuba y a la Unión Soviética, así que por favor, salgan los misiles. Se dice que estuvo a minutos, chiquillos, de que ocurriera una guerra nuclear. A minutos. De hecho, hay muchos videos que hablan del capitán de navío, un marino, un oficial de la Armada Soviética, que se negó a activar el botón, dijo, esperemos un ratito. Y al final se logró llegar a un acuerdo pacífico, se sacaron los misiles de Cuba y se desactivó esta bomba de relojería que fueron las crisis de los misiles. ¿Ya? Para no entrar más en detalle, en la década de los 80, chiquillos, el modelo socialista de la Unión Soviética comienza a desmoronarse, económicamente no era viable, por lo tanto las deudas comenzaron a hacer efecto, los países que estaban bajo dominio socialista se comenzaron a independizar, a pedir mayores libertades, hasta que llegamos al año 91, cuando la Unión Soviética se cae y se acaba la Guerra Fría. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguna inquietud? Déjenme leer el chatcito. ¿No hay nada en el chatcito? No. ¿Alguien que quiera decir algo, chiquillo? ¿O todo está claro? Pregunta Ignacio, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la guerra? La guerra, chiquillo, al final, el modelo que se terminó imponiendo fue la Estados Unidos. ¿Ya? El modelo norteamericano es con el que vivimos. Vivimos en una economía de libre mercado, con empresas privadas, donde todo prácticamente está privatizado, y las libertades individuales y personales son algo sagrado. ¿Ya? La libertad de culto, libertad de la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, de publicación, de manifestación, de pertenecer a un partido político. En el fondo, todo eso te demuestra que fue Estados Unidos quien venció finalmente en este modelo. ¿Ya? ¿Modelo que hoy día está cuestionado? Sí. ¿Por qué se considera malo ser comunista? A ver, yo no digo que sea malo, de hecho, el problema que tiene el comunismo o su modelo, por ejemplo, económico y social, es el tema del control excesivo, ¿ya? El punto es que, aunque tú establezcas un control excesivo, nunca vas a lograr una verdadera paridad total, ¿ya? A nivel económico, ¿qué problema tiene? Que no hay opción de elegir, ¿ya? O sea, lo que me tocó y no puedo reclamar, y si no me gustó, mala suerte, no puedo buscar algo diferente. Y a nivel social, chiquillo, el control social es algo que hoy en día es súper cuestionado. En el fondo, es como vivir con una persona de extremo controladora. ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora vuelves? ¿Con quién te juntas? ¿Cuánto tomaste? ¿Qué no tomaste? ¿Qué comiste? ¿Qué no comiste? Ya, es como esa lógica de control, de donde yo tengo miedo hasta de hablar porque no sé si tiene las paredes tienen oído. Eso es lo problemático que tiene, ¿ya? Que este control por lo general se sostiene en base al temor, al miedo de hacer algo que me pueda acarrear una sanción. ¿Tiene cosas positivas? Claro, en el fondo tiende a un poquito a una equidad mayor, hay un piso seguro para todos, por ejemplo, en los países comunistas la vivienda es gratuita, la salud es gratuita, la educación es gratuita. eh, de la calidad no te puedo decir porque nunca he vivido en una experiencia de ese estilo, pero tiene esas luces y esas sombras, ¿ya? De hecho, para que se hagan una idea, el sistema de salud cubano es de los mejores del mundo y tiene un gobierno de corte socialista, ¿ya? De hecho, hoy en día están probando vacunas para el coronavirus creadas por ellos. De la mejor medicina deportiva del mundo está en Cuba. ¿Ya? El sistema de educación de los mejores en Latinoamérica es el cubano. ¿Ya? O sea, ¿tiene cosas positivas? Las tiene. Pero también tiene esas cosas negativas. ¿Ya? Como el sistema que tenemos nosotros también tiene cosas positivas y cosas negativas. ¿Ya? Por eso no hay que decir que sea malo. Pero ¿sabes? Entonces, sí, existe, pero en realidad, Ignacio, en realidad es muy particulares, por ejemplo, que no son gobiernos, digamos, de los más libres, los más democráticos del mundo. Corea del Norte, Cuba, China en el ámbito social, Venezuela, tienen gobiernos de ese estilo. Quizá lo ideal o lo que a lo que se apunta hoy en día es a lo que sería, voy a pasar chiquillo mientras sigo hablando, a lo que es una democracia social de mercado, una social
con un componente social mayor, por ejemplo, un estilo de gobierno que tienen los Países Bajos, por ejemplo, que tiene Noruega, que tiene Dinamarca, donde hay políticas sociales importantes como protección a la salud, a los adultos mayores, ¿ya? Pero tienen un gran pero, que son muy caros de mantener y se necesitan en el fondo altos impuestos, ¿ya? Que es como que son lo mejorcito que hay en el mundo. Bueno, aquí tienen, chiquillos, algunas imágenes que son ilustrativas, ¿ya? La vamos a ver bien rapidito, chiquillos, para llegar a la pregunta esencial, que es lo que les debo. Aquí tenemos una portada de cuando se habló del boicot comunista o soviético a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La URSS no irá a Los Ángeles, a los Juegos Olímpicos, ¿ya? Aquí tenemos una explosión nuclear desarrollada en el atolón Bikini, fondo de Bikini por si acaso, si son fan de Bob Esponja, y ahí en la imagen tenemos a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta. Los soviéticos no hablaban de astronautas, sino que de cosmonautas, ¿ya? Él fue el primer ser humano, la primera persona que orbitó la Tierra, ¿ya? Y chiquillos, quiero pasar rapidito la pregunta esencial para que la puedan copiar, así que vamos a avanzar rapidito. Ahí está. Esta es la de esta semana, Sí, ¿cierto? esta es la de esta semana, esta. Dice, fundamente la siguiente afirmación. Ojo lo que te estoy pidiendo. Dime fundamentos, dale el porqué, dame el argumento de la siguiente afirmación. El largo siglo XX, las fechas, fue uno de cambios acelerados y conflictos constantes. O sea, tú tienes que decirme Ay, Lucas, cállate, cállate. Profe, el micrófono, porfa. Dime. profe, ¿Mm? ¿qué le iba a decir? Que yo le puedo mandar hoy día todas las preguntas Sí, no hay ningún esenciales problema. respondía. Sí, no hay problema. Ya, chiquillos. Ya, la pregunta dice, fundamente la siguiente afirmación. El largo siglo XX fue uno de cambios acelerados y conflictos constantes. El mínimo son 5 líneas y el máximo es 8 líneas. Muévense entre ese rango de líneas para responder esto, ¿ya? ¿Es un poquito más compleja que las anteriores? Sí. Tienes que usar todo lo que hablamos en estas clases, todo el material para responder eso, ¿ya? Chiquillos, ¿qué más queda por decir? Nos quedan un minutito y fracción.